Buenas tardes, muchachos. Es muy gratificante para mí poder volver a verlos, poder estar de nuevo acá una semana con ustedes, en esta ocasión con el curso de Cristología Bíblica. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Dios, Padre Celestial, que estás en los cielos, te agradecemos por esta semana de estudios que colocas delante nuestro. Gracias, Señor, porque vamos a abordar el tema central de las Escrituras. ¿Quién es tu Hijo Jesucristo, Señor? Y quienes aquí estamos, Señor, seguramente tenemos una admiración, un respeto, Señor. Tenemos una idea bíblica de tu Hijo, Señor, pero también estamos convencidos que podemos crecer aún más en nuestro conocimiento del Salvador, Señor, para que ese amor hacia Él, esa admiración, Señor, y ese reconocimiento que debemos rendirle pueda crecer aún más en nuestros corazones. Queremos rogarte que nos ayudes a comprender tu palabra, a abrirla, Señor, y a escudriñarla para encontrar en ella esos maravillosos tesoros, Señor, que tú has preparado para nosotros. Ponemos en tus manos esta semana, Señor, para que nos dé las fuerzas, nos des el entendimiento, la sabiduría, la claridad necesaria para que este tema fundamental, Señor, sea transmitido no solo a la mente, sino al corazón. Te lo rogamos en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando hablamos de cristología, pues estamos hablando del tema central de la Biblia y por lo tanto estamos hablando de un tema muy, pero muy extenso. Inicialmente uno podría pensar que 30 horas de clase o algo similar es demasiado para hablar de un tema teológico, pero cuando pensamos en la cristología, más bien deberíamos estar conscientes que es la tarea de toda la vida del creyente, conocer a Dios y conocer a Jesucristo, como él mismo nos dice allá en Juan capítulo 17, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Esa es la tarea de toda la vida, incluso va a ser nuestra tarea de la eternidad en su totalidad. Y cuando nos detenemos a mirar la Biblia, lo que la Biblia nos enseña acerca de la obra, persona y ministerios de Jesucristo, pues la sensación que queda es que es un tema supremamente grande, supremamente amplio. Por lo tanto, en estas 30 horas de clase vamos a restringir a un aspecto particular de lo que es la cristología bíblica. Y para que ustedes tengan una idea amplia de lo que se estudia en cristología y qué es lo que nosotros vamos a estar considerando en esta semana, quiero remitirlos a la carta o a la epístola de los Hebreos, los primeros versículos que encontramos allí. Así que por favor abra la Biblia en Hebreos capítulo 1 y vamos a leer los 4 versículos iniciales. No voy a hacer un análisis de este texto, solo quiero que miremos a partir de este texto lo amplia que es la cristología y los diferentes aspectos que incluye un estudio de la cristología. Este texto, si no es el principal, es uno de los textos cristológicos principales de la Biblia. Y este texto tiene una particularidad especial, es que reúne en él, en estos 4 versículos, reúne de manera bien comprimida todo lo que podemos decir de la cristología, de manera bien comprimida, o sea, será como un buen punto de partida para luego desarrollar todas las ideas que encontramos allí. Voy a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Inicialmente, notamos que este pasaje nos presenta dos asuntos con respecto a la persona de Jesucristo. Lo primero que notamos es que ese Cristo del que nos habla el pasaje en el versículo 2 incursiona en el mundo, entra en la historia, viene a la humanidad, pero viene a la humanidad siendo hombre. El versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en contraste con lo que había dicho en el versículo 1 de las diferentes formas en que Dios habló en la antigüedad. La manera como Dios habla definitivamente a la humanidad es a través de la encarnación de su Hijo. Entonces en ese versículo encontramos una afirmación acerca de la humanidad de Jesucristo. Él es hombre. Y por lo tanto entonces es Dios hablando de la mejor manera posible, la manera más clara a los hombres, haciéndose hombre. Pero ¿por qué razón esa revelación que Dios da en el Hijo es una revelación suprema? Es la revelación más grande y en contraste con las anteriores las deja atrás, las relega. Todos esos medios en los cuales Dios habló a los antiguos quedan atrás, quedan desechados porque Dios habló en el Hijo. Lo particular de la revelación que Dios hace en el Hijo no es solo que Él se hace hombre para poder comunicarnos a Dios, sino que aún Él, siendo hombre, según el versículo 3, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. No, observa el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es refiriéndose a Cristo, y lo que afirma aquí el escritor de Hebreos es que ese Cristo tiene la misma esencia de Dios. Es Dios mismo hablando a los hombres, hecho hombre. De manera que encontramos no solo que el autor de Hebreos nos enseña que Jesús es hombre, sino que también nos enseña que Jesús es Dios. Esos dos aspectos que acabo de nombrar, la humanidad de Jesucristo y la divinidad de Jesucristo, se estudian bajo un tópico que se denomina la persona de Cristo. Ese es el primer aspecto que se estudia cuando hablamos de cristología, la persona de Cristo. Con respecto entonces a la persona de Cristo, podemos afirmar dos cosas. Primero, que es Dios. Segundo, que es hombre. Ese es el primer aspecto que deberíamos considerar en la cristología. Pero el autor de Hebreos tiene que decirnos más acerca de Cristo. No se queda solo mencionándonos que ese Salvador es Dios y es hombre. Además, notamos que el autor de Hebreos nos enseña las diferentes tareas o los diferentes oficios que ese Salvador asume a favor de los que van a ser salvos. Inicialmente, observe el versículo 1 y 2. Leo otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El lenguaje ahí es un lenguaje de revelación, es un lenguaje de Dios dándose a conocer a los hombres. Dios en la antigüedad se dio a conocer de muchas maneras, muchas veces a los hombres, particularmente por los profetas, y en contraste con ellos, entonces el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo entonces de Dios asume una tarea de revelación, una tarea revelatoria. Podríamos pensar entonces que el autor de Hebreos lo está contrastando con esos medios anteriores y particularmente con los profetas, porque los profetas hablaban de parte de Dios, los profetas eran la boca de Dios. Y en el versículo 2 nos dice que el Hijo es por quien ahora Dios habla. En estos postreros días, dice el autor de Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Hijo aquí asume un rol, una tarea, asume un ministerio, asume un oficio. ¿Cuál es el oficio que asume el Hijo? Cuando Él, siendo Dios, se hace hombre, la tarea que asume es dar a conocer a Dios. Eso se le denomina el oficio profético de Cristo. Es una clara presentación del oficio profético de Cristo.
Pero el autor de Hebreos también nos dice que él asume un rol o una tarea con respecto a los pecados de los hombres. El versículo 3, leo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si en el versículo 2 el Hijo es el agente de revelación de Dios, en el versículo 3 el Hijo de Dios es el agente que va a solucionar el problema del pecado. Y note cómo lo hace según el versículo, lo hace por medio del sacrificio de sí mismo. Ahí el asunto en el versículo 3 es la purificación de nuestros pecados. Sabemos por el Antiguo Testamento que esa tarea de la purificación de los pecados era una tarea delegada a los sacerdotes, al sacerdocio. Todo lo que sucedía en el templo a través de sacrificios mediados por los sacerdotes tenía que ver con el asunto de pecado. Aquí el autor de Hebreos nos dice que el sacrificio final, definitivo, de una vez y para siempre, que el Padre ofrece a favor de los pecados, es el sacrificio del Hijo. A esto se le denomina entonces el oficio sacerdotal de Cristo. Entonces tenemos que el autor de Hebreos nos presenta el oficio profético de Cristo. Cristo da a conocer a Dios. El autor de Hebreos nos presenta el oficio sacerdotal de Cristo. Es Jesús quien viene a solucionar el problema del pecado, pero por medio del sacrificio de sí mismo. Pero en tercer lugar, el autor de Hebreos nos presenta que Cristo también cumple un oficio real. Obsérvelo muy bien al final del versículo 3 y el versículo 4. Al final del versículo 3 dice, se sentó, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, el autor dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese ya no es un lenguaje de revelación, no es un lenguaje de sacrificio, ese es un lenguaje de entronización, ese es un lenguaje real. Jesucristo ahora oficia como rey de la iglesia. Ese es el lenguaje de Hebreos. Una vez el Hijo trae conocimiento del Padre, el conocimiento de la salvación. Una vez el Hijo da su vida en sacrificio por los pecados, ahora el Hijo se sienta a la diestra de la majestad en las alturas y desde allá entonces Él gobierna a su pueblo. Eso es el oficio real de Cristo. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto ahí en Hebreos? Esto es solo un panorama, estamos desglosando esto. Mire cuánto uno podría estar en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Ahí tiene materia para predicar mucho tiempo. Encontramos la persona de Cristo. Cristo es Dios y hombre. Segundo, encontramos los oficios de Cristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Pero en tercer lugar, también el autor de Hebreos nos presenta ciertas etapas en cuanto a lo que le sucede a la persona de Cristo. La que es más evidente acá en este pasaje es esa etapa en la que Él abandona la gloria celestial y viene a la tierra a oficiar como mediador entre Dios y los hombres, lo que acabamos de mencionar de los oficios. Eso es lo que más resalta en el pasaje, versículo 2, sobre todo, y el versículo 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Él es Dios. Ya lo dijimos bajo el tópico de persona, Él es Dios, pero aún siendo Dios, Él se hace hombre. ¿Qué significa para Jesús, para nuestro Salvador, asumir la humanidad? ¿Qué significa para la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, hacerse hombre? Eso significa una gran humillación. Es lo que nos presenta el versículo 2. Filipenses capítulo 2 lo presenta con un lenguaje mucho más claro, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
¿cierto? Es decir, cuando nuestro Salvador viene a la tierra, Él entra en un estado de humillación. No es un estado de renuncia a sus atributos divinos, porque aún siendo Dios y hombre, Él tenía todos los atributos divinos, sino que es un estado donde su gloria, por decirlo de alguna manera, no es manifestada plenamente a los hombres. La mayoría de contemporáneos de Jesús, ¿qué vieron en Jesús? Vieron un hombre extraordinario, vieron, cuando Jesús hace la pregunta, algunos dicen, tú eres uno de los profetas, tal vez eres Elías. Algunos quizá, llegando a una percepción un poquito más alta, pensaron que era un hombre especial de Dios, pero dado que Él estaba en velo de carne, Él estaba aquí como hombre, la gloria que le pertenece fue una gloria que no fue manifestada totalmente. Ese es el estado de humillación de Cristo. Ahora, si Cristo entró en un estado de humillación cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, eso quiere decir que Jesucristo antes de la encarnación estaba en un estado de gloria. Eso es evidente por el versículo 3, porque el versículo 3 no dice algo que el Hijo fue cuando se hizo hombre. El versículo 3 habla algo de lo que el Hijo es siempre. Versículo 3 dice, el cual, siendo, ¿no te hace siendo? No dice llegó a ser, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, cuando Cristo estaba en el cielo antes de la encarnación, ¿qué era lo que plenamente manifestaba? La gloria divina. La plenitud de la gloria divina. Ese es el lenguaje de Hebreos. De manera que tenemos aquí en Hebreos inicialmente un estado de gloria. Es el estado preencarnado de nuestro Salvador. Antes de la encarnación, Él tenía una gloria que compartía con el Padre. Pero cuando Él se hace hombre, esa gloria no la abandona. Escúcheme bien, no la abandona. Eso no lo vamos a tratar en este curso. Por eso tiene que quedar muy bien claro. Jesús no abandona esa gloria divina porque eso es parte de la esencia de Dios. No puede abandonar esa gloria. Pero ya que se hace hombre, los hombres no pueden ver plenamente esa gloria. ¿Qué ven los contemporáneos? Pregunta otra vez. Ven un hombre más. Ven un hombre extraordinario, ven milagros. Pero precisamente los que les cuesta entender es cómo ese hombre hace esas cosas. No logran ver la gloria que Él tiene por ser Dios. Ese es el estado de humillación de Jesucristo. Pero una vez Él cumple con su tarea mediadora, siendo profeta, sacerdote y rey, Él entonces ahora entra en un estado de glorificación plena. Ya no solo como Dios, sino como el Dios hombre. Versículo 3 al final, otra vez, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es un lenguaje post-resurrección, o sea, es un lenguaje de lo que sucede con la persona de Cristo después de la muerte, después de la ascensión y después de la glorificación. Ese nombre que ahora tiene Él como Dios hombre es un nombre glorioso, un nombre que está sobre todas las cosas. Entonces Cristo, después de la encarnación, entra en un estado de gloria, pero lo particular es que este estado de gloria ahora es como el Dios hombre. A eso que acabo de describir se le denominan los estados de Cristo. Entonces está el estado de gloria antes de la encarnación, el estado de humillación en la encarnación y el estado de gloria después de la resurrección como el Dios hombre. Ese, en síntesis, es el gran panorama de la cristología. ¿Cuántas horas creen ustedes que necesitaremos para hablar de todos estos aspectos? Demasiado. Tendríamos que, bueno, creo que mínimo un curso para cada uno de estos tres aspectos que acabo de nombrar. La persona, los oficios y los estados. Recordemos, nuestro Salvador, cuando hablamos de cristología, en primer lugar debemos considerar la persona del Salvador. En cuanto a la persona del Salvador, lo que afirmamos de acuerdo a la palabra de Dios es que Él es Dios y hombre. Segundo, en cuanto a los oficios de Cristo, la Biblia nos enseña que Él,
asume el rol de mediador entre Dios y los hombres, y ese rol lo cumple siendo profeta, siendo sacerdote y siendo rey. Y en tercer lugar, la Biblia nos enseña que nuestro Salvador pasa por tres estados: un estado de gloria antes de la encarnación, el estado de humillación en la encarnación y el estado de gloria posterior a la resurrección y exaltación, como el Dios hombre. Lo que vamos a ver en este curso, esta semana, es solo el primer punto: la persona del Salvador. Ese va a ser nuestro campo de estudio en estas 30 horas. Vamos a ver solo el estudio de la persona del Salvador. Vamos a considerarlo bajo tres temas principales. Primero, la deidad de Jesucristo. Segundo, la humanidad de Jesucristo. Y tercero, la unión de las dos naturalezas en Cristo, o la unión hipostática. Repito, la deidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, y en tercer lugar, la unión hipostática o la unión de las dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Ese es entonces el campo particular de estudio en este curso, en esta semana. Y considerando lo que acabamos de decir en Hebreos, creo que todos entonces somos conscientes de qué tan importante es la cristología, qué tan central es la cristología en la Biblia y en la teología cristiana. Toda la revelación del Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Noten el lenguaje del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Podemos leer el 10 y el 11. Dice el 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En resumen, Pedro, mirando el Antiguo Testamento, nos dice que el Antiguo Testamento tiene una flecha o tiene un recorrido que apunta ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo. Y menciona dos aspectos particulares. Todo lo que escriben los profetas caminan hacia esta meta, hacia este anuncio. Pedro dice hacia el anuncio de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto no es particular de Pedro. Varios otros pasajes de las Escrituras se expresan de la misma manera con respecto al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento camina hacia un fin determinado que es Jesucristo. Y cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, pues mucho más evidente, mucho más claro, el Nuevo Testamento es acerca de la obra y de la persona de Jesucristo. Ya no como anticipación, sino ya como una realidad. Por ejemplo, observe cómo lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Aquí Pablo va a juntar Antiguo y Nuevo Testamento, pero observen el lenguaje de Pablo con respecto a cuál es el tema central, cuál es el eje central de la revelación neotestamentaria y la revelación bíblica. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2, hablando del evangelio ahora, dice que él, o sea que Dios había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio que Pablo predica no lo inventó Pablo. Ese evangelio ya estaba ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras. Pero ¿de qué trata el evangelio? El evangelio del que anuncia, o el evangelio que anuncia el Antiguo Testamento, y el evangelio que ahora Pablo está anunciando. ¿De qué trata? Versículo 3, acerca de su Hijo.
Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, hombre, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, es Dios también, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y escuchen esto, ¿de qué habla el Nuevo Testamento y cuál es la tarea apostólica y por lo tanto cuál es la tarea de la iglesia cristiana? Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para esto es la gracia y para esto es el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Del nombre de quién? De Cristo. Entre las cuales, les dice entonces Pablo a los romanos, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue la tarea apostólica? Predicar a Jesucristo. De manera que Cristo es el tema central de las Escrituras. Ese es el punto central, el punto de unión de toda la revelación bíblica. Todo el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, camina hacia Jesucristo y todo el Nuevo Testamento es acerca de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir lo siguiente, porque en Él, en Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ese lenguaje solo significa una cosa, que Cristo es el eje central, del eje central de la Biblia, de la iglesia, del ejercicio de la iglesia, etc. Entonces, desde una perspectiva de la Biblia misma, de la revelación bíblica, estamos frente al tema central de la Biblia. Pero no es solo eso. Si nosotros damos un vistazo rápido por la historia de la iglesia, la historia de la iglesia nos va a decir que la iglesia cristiana como un todo, en conjunto, ha entendido que el tema central es la persona de Cristo. Los 5 primeros siglos de la iglesia cristiana se caracterizaron por continuos y fuertes debates acerca de la cristología. Si usted ya estudió historia de la iglesia, sabe muy bien entonces de qué trataron los primeros grandes concilios de la iglesia. ¿De qué trató el concilio de Nicea? ¿De qué trató el concilio de Calcedonia? ¿De qué trató el concilio de Constanza? ¿De qué trata el credo de Atanasio? ¿Cuáles fueron los temas que desglosaron esos primeros grandes concilios de los 5 primeros siglos de la iglesia cristiana? La cristología. 5 siglos la iglesia duró debatiendo y definiendo una cristología para el resto de las edades de la iglesia. Los reformadores hicieron de la expresión solo Cristo su caballito de batalla. ¿Recuerdan las 5 grandes olas de la Reforma? Y el eje central de esas de las 5 olas de la Reforma es solus Christus. Solo Cristo. Entonces, si nosotros miramos la historia de la historia de la iglesia también nos dice que la iglesia entendió como un todo, en conjunto, que el tema sobre el que se edifica la iglesia y por el que hay que pelear fuertemente contra los herejes es el tema de la cristología. Pero no es solo entonces que la Biblia misma, la revelación misma de la Biblia nos enseña en esa unidad Antiguo y Nuevo Testamento que el tema de Cristo es el tema central. No es solo que la iglesia cristiana en su historia nos enseña eso, sino que los enemigos de la fe, los herejes, también nos dicen que la cristología es el aspecto central de la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, ¿cuál es el tema favorito que atacan los herejes? ¿Cuál es el tema favorito que atacan los enemigos de la iglesia cristiana? Desde los días de los apóstoles. Claro, atacan diferentes puntos la herejía. Pero si usted echa un vistazo a las grandes herejías con las cuales la iglesia ha combatido más fieramente, tienen que ver con la persona de Jesucristo. Un autor enumera 12 herejías cristológicas en los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. 12 herejías cristológicas. Y usted haría bien en investigarlo, no lo vamos a ver acá, para saber si de pronto usted está por ahí en un huequito de esos.
No, le digo que uno se sorprende, ¿no? En mi iglesia yo a veces hago preguntas sobre Cristo y por ahí salen algunas ideas que uno dice, y esto suena a modalismo, esto suena a monarquianismo, esto suena a ebionismo, esto suena a gnosticismo. 12 herejías cristológicas. O sea que el centro de los ataques de los herejes, ¿cuál ha sido? La doctrina de Cristo. Eso nos enseña de nuevo lo mismo. Que aún los enemigos de la fe entienden que si minan la fe de la iglesia con respecto a la persona de Cristo, o si logran infiltrar herejías o ideas equivocadas con respecto a la persona de Cristo, el cristianismo deja de ser cristianismo. Entonces, la Biblia misma en conjunto, su revelación nos enseña que la cristología es el asunto central. La iglesia cristiana ha reconocido eso a través de los siglos. Los enemigos de la fe nos enseñan eso porque siempre han atacado como punto central la cristología. Si eso es así, entonces no es exagerado decir que la piedra principal, la piedra escogida, la piedra preciosa sobre la que se edifica la iglesia, ¿cuál es? Cristo. La piedra principal del ángulo, la piedra escogida, la piedra preciosa es Cristo. Y esa expresión, la piedra principal del ángulo, refiriéndose a Jesucristo, aparece por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento. Se repite varias veces, por algo es, ¿no? Usted puede mirar en su Biblia, no lo vamos a mirar, anote los textos, 1 de Pedro 2, 6 y 7. 1 de Pedro 2, 6 y 7. Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11. En estos dos pasajes es el apóstol Pedro el que afirma que la piedra principal de la iglesia del ángulo es Jesucristo. En Efesios 2:20, el apóstol Pablo dice que la piedra principal es Jesucristo y sobre ella se echa el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se arrojó ese título de piedra principal. Lucas capítulo 20, versículo 17. Lucas 20, 17 y los pasajes paralelos. Mateo 21, 42, Mateo 21, 42 y Marcos 12, 10. ¿Qué significa eso? Jesucristo y la confesión que la iglesia hace acerca de Jesucristo es la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra que sostiene la iglesia cristiana. Pero más aún, ya pasando de un ámbito eclesial a un ámbito personal, la salvación individual, la salvación de cada persona, de cada ser humano que está en esta tierra, depende del concepto que tenga acerca de Jesucristo. Puede fallar en otros aspectos. No es crucial, pero el concepto que una persona tenga acerca de la persona de Jesucristo determina la salvación eterna del individuo. En el lenguaje del Nuevo Testamento, nadie puede recibir perdón de pecados aparte de Cristo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. En el lenguaje del Nuevo Testamento, nadie puede tener una relación favorable con Dios. Nadie puede estar justificado con Dios. Nadie puede estar reconciliado con Dios si no es a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Pero también en el lenguaje del Nuevo Testamento, no es posible ir al cielo sin Cristo. Lo dijo nuestro Salvador mismo. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, eso es absoluto, nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez Jesús le preguntó a los discípulos, les dijo, ¿quién decís que soy yo?
Y esa es la pregunta fundamental que todo ser humano tiene que hacerse. Esa es la pregunta fundamental que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Para mí, ¿quién es? Jesucristo. Y es que los hombres tienen o tenemos diferentes ideas de Jesucristo, pero solo una trae como resultado el perdón de pecados, la justificación, la reconciliación, la entrada al cielo. Y es el correcto entendimiento de la persona de Cristo como ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús les preguntó eso a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Recuerdan quién sale al frente? Como siempre. Y responde Pedro. ¿Qué dijo Pedro en esa ocasión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo inmediatamente le dice a Pedro, bienaventurado eres. Solo hay bienaventuranza para aquel que tiene el concepto bíblico de Jesucristo. Por supuesto, lo contrario también es cierto. Cualquier idea equivocada acerca de Jesucristo entonces se constituye para el hombre no en bienaventuranza, sino en maldición. Pero Jesús le dijo algo más a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. De manera que la cristología es el asunto central de la Biblia, el asunto central de la teología, el asunto central de la iglesia, el asunto central de cada uno de nosotros como individuos. La persona de Cristo es la persona más especial del universo. Y su singularidad es tal que para la mente natural, para la mente caída del ser humano, es imposible entender quién es en su totalidad, quién es en su realidad esa persona. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro hace la confesión, Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tan difícil es para la mente humana tener un concepto correcto de Jesucristo? Es imposible. Es imposible. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela la identidad del Hijo a cada uno de los que trae a salvación. Los mismos apóstoles solo llegaron años después, décadas de hecho, décadas después de que Cristo resucitara, solo décadas después llegaron a un entendimiento maduro de quién es Jesucristo. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas décadas después y ahí encontramos ya una cristología madura. Los apóstoles demoraron tiempo en entender eso. Y como les decía anteriormente, tal es el misterio de la persona de Jesucristo que la iglesia cristiana demoró 5 siglos en definir una cristología para todos los tiempos. 5 siglos definiendo la cristología. La cristología definitiva de la iglesia cristiana quedó de una vez y para siempre plasmada en los credos de Nicea, en el credo de Atanasio y en el credo de Calcedonia. Allí la iglesia históricamente dejó plasmado una cristología madura. Eso no significa que ahí está todo lo que se puede decir de la persona de Cristo, pero ahí están los lineamientos generales de lo que es la persona de Jesucristo. Y también está claramente delimitado para que podamos discernir el error y la herejía. Voy a leerles las 2 declaraciones y así terminamos esta primera sección de clase. Voy a leerles primero el credo de Nicea, la declaración de Nicea. Y bueno, voy a leerla toda, pero yo quiero que presten atención a lo que particularmente dice acerca de Jesucristo. El credo de Nicea: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y note cómo le llama ahorita entonces aquí al Hijo: Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y por la obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. A continuación, pues cierra el credo de Nicea con una afirmación con respecto al Espíritu y a la Iglesia. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, universal, apostólica. Reconozco que hoy hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el credo de Nicea. Tiempo después vendría la declaración de Atanasio. Esta es mucho más amplia con respecto a la cristología. Voy a leer la declaración de Atanasio. Es más amplia. Solo quiero es que se lleven una idea general, porque hay mucho acá, y esto lo vamos a retomar hacia las últimas horas de la clase. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Sin confundir las personas, eso es con respecto a la Trinidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos sin un solo eterno, como también no son tres incomprensibles ni tres increados sin un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿Notan la afirmación tan contundente acá? El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses sin un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores sin un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo, escuchen esto, el Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Esto es trinitario, ¿no? Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos, y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que, continúa el credo de Atanasio, de manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según divinidad, según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. ¿Quién?
aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras, y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Amén.